Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a desgranar con todo el detalle que se merece un titular que ha revolucionado las redes sociales y ha hecho soñar a miles de fans. *Andercel revela: quiero mucho a Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Esa confirmación tan esperada, esa pista que tantos buscábamos, parece que por fin ha llegado de la mano de nuestra querida Ande. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, vamos a recordar los momentos clave que nos han traído hasta aquí, y sobre todo, vamos a celebrar esta conexión tan especial que ha conquistado nuestros corazones. Y antes de zambullirnos de lleno en esta explosiva noticia, les recuerdo con todo mi cariño, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de * suscribirse. No se queden fuera de ninguna de nuestras novedades, de ninguna de nuestras exclusivas. Únanse a esta increíble comunidad donde compartimos todo sobre nuestras celebridades favoritas, sus vidas, sus proyectos y por supuesto sus historias de amor. Activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, pongámonos cómodos y abróchense los cinturones porque la aventura comienza. El titular lo dice todo, ¿verdad? Andercel revela: quiero mucho a Kerem Bürsin. Y no es un quiero mucho cualquiera, no es una declaración vaga o ambigua. Es un quiero mucho que suena a confirmación, a un sentimiento profundo y sincero que, tras meses de especulaciones, rumores y miradas cómplices, finalmente parece ser verbalizado por la propia Ande. Vamos a pensar juntos en cómo hemos llegado a este punto. Recordemos los inicios de Senkal Kapm, esa novela que nos atrapó desde el primer capítulo. La química entre Ande y Kerem era innegable, palpable en cada escena, en cada diálogo. Era esa chispa, esa electricidad que hace que los actores parezcan haber nacido para interpretar esos personajes, pero que en el caso de ellos trascendió la pantalla. Al principio, como es natural en estos casos, todo se atribuía a la interpretación, a la magia de la actuación. Sus fans, los famosos Ande Kerem shippers, ya veían algo más allá, pero eran cautos, respetando la privacidad de los actores. Sin embargo, con el paso del tiempo, con las entrevistas, con los viajes juntos, con las interacciones en redes sociales, esa duda se fue transformando cada vez más en certeza. Las miradas que se dedicaban, los gestos de complicidad, las vacaciones compartidas, las felicitaciones públicas en sus cumpleaños, todo apuntaba en la misma dirección. Y cada vez que se les preguntaba directamente, las respuestas solían ser un poco esquivas, lo que, lejos de apagar la llama, la avivaba aún más. Se generaba un aura de misterio, de expectación, que alimentaba la curiosidad de todos. Y ahora, este titular. ¿De dónde sale exactamente? ¿En qué contexto se da esta declaración? Es crucial entender la fuente y la intencionalidad. Si Andercel ha sido quien ha pronunciado estas palabras, y si el quiero mucho es literal o figurado, pero cargado de un significado profundo, esto marca un antes y un después en su relación mediática. Podríamos estar ante una de esas entrevistas íntimas, donde los artistas se abren al público y comparten sus sentimientos más profundos. O quizás sea una respuesta a una pregunta directa en un evento público, donde la presión mediática la ha llevado a ser más explícita. Independientemente del contexto, la simple existencia de este titular ya es una noticia bomba. Pensemos en el impacto que esto tiene. Para los fans de la serie y de la pareja, esto es la validación de sus esperanzas y deseos. Es la confirmación de que la química que veían en pantalla era real, y que esa conexión se ha mantenido y fortalecido fuera de los sets de rodaje. Esto genera un torrente de alegría, de celebraciones en redes sociales, de memes, de hashtags virales. El fandom se sentirá unido, empoderado, y celebrará esta noticia como si fuera propia. Pero más allá del fanatismo, esta declaración tiene implicaciones interesantes desde un punto de vista mediático. Para Andercel, que es una de las actrices más influyentes y seguidas de Turquía, y por extensión a nivel internacional, esta es una jugada importante en su narrativa pública. Revelar sentimientos tan profundos puede humanizarla aún más ante sus seguidores, mostrando una faceta más personal y vulnerable. Y para Kerem Bürsin, esto también es una reafirmación de su conexión con una de las figuras más importantes del panorama artístico turco. Juntos son una fuerza imparable en términos de popularidad y atención mediática.
Ahora es importante ser un poco detectives y especular sobre el alcance de ese quiero mucho. Si bien el titular es impactante, siempre existe la posibilidad de matices. ¿Podría ser una expresión de amistad muy profunda? Un cariño muy especial y sincero, pero no necesariamente un amor romántico en el sentido más tradicional. Sin embargo, considerando la historia detrás de ellos, la intensidad de su relación percibida por el público, es muy probable que este quiero mucho sea una expresión de amor romántico. El hecho de que Anne sea la que lo revele, siendo ella una figura tan mediática y a menudo reservada en cuanto a su vida privada, le da un peso y una credibilidad aún mayores. Imaginemos la reacción de Kerem. Si bien no tenemos su declaración directa en este titular, seguramente estará encantado y agradecido. Y quizás esta revelación sea el preludio de algo más, de una confirmación aún más explícita por parte de ambos. O quizás sea el punto culminante de una etapa de secretismo y ahora ambos se sientan más libres de expresar su amor abiertamente. Analicemos también las repercusiones en sus carreras. Una relación sólida y pública entre dos estrellas tan grandes puede generar oportunidades. Proyectos conjuntos, colaboraciones, patrocinios, todo se vuelve más atractivo cuando hay una química tan fuerte y una base de fans tan leal detrás. Es una sinergia que beneficia a ambos. Y para nosotros como espectadores y seguidores, significa más contenido, más momentos para disfrutar de su conexión. Pero no todo es rosa y fantasía, ¿verdad? También hay que considerar la presión que esto puede generar. Una vez que se hace pública una relación de esta magnitud, las expectativas aumentan. Habrá miradas más atentas, más escrutinio sobre cada uno de sus movimientos. Y eso para cualquier pareja puede ser un desafío. Sin embargo, Anne y Kerem han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de manejar la atención mediática. Profundicemos en la importancia de la palabra revela. Revelar implica sacar a la luz algo que estaba oculto, que se mantenía en secreto o que solo se insinuaba. Esto sugiere que Anne de alguna manera ha tomado la iniciativa de ser más abierta sobre sus sentimientos hacia Kerem. Esto es significativo porque a menudo, en el mundo del espectáculo, las relaciones se mantienen en un limbo entre lo público y lo privado, y esta declaración rompe con ese patrón. Es un acto de valentía, de autenticidad. Y volviendo a la serie Senkalkapm, es imposible no pensar en cómo este amor que trasciende la pantalla ha sido alimentado por la propia serie. La narrativa de la novela, esa historia de amor que parece escrita para ellos, ha resonado tan profundamente en el público que ha sido el caldo de cultivo perfecto para que su relación real florezca y sea tan admirada. Es un ciclo virtuoso de arte y vida, donde la ficción inspira la realidad y la realidad, a su vez, enriquece la percepción de la obra de arte. Pensemos en las entrevistas donde se les ha preguntado sobre su relación. A menudo utilizaban frases como somos buenos amigos, nos llevamos muy bien, disfrutamos trabajando juntos. Si bien eso es cierto, la declaración, quiero mucho eleva ese sentimiento a otro nivel. Es como pasar de decir, me gusta mucho tu compañía, a decir, te amo. La diferencia es sutil pero profunda. ¿Podríamos estar ante una etapa de compromiso o planes de futuro más serios? Es una pregunta que sin duda está en la mente de muchos. Esta revelación podría ser un paso importante hacia la consolidación de su relación a largo plazo. Y si es así, sería una noticia maravillosa para todos los que apoyamos su unión. Es fascinante observar cómo la vida personal de las celebridades puede capturar la atención del público de una manera tan intensa. Y en el caso de Anne Ercel y Kerem Bürsin, su conexión ha sido un fenómeno global. Su carisma, su talento y su aparente compatibilidad han cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y esta revelación solo refuerza ese vínculo especial que han forjado con su audiencia. Ahora, para todos aquellos que han estado siguiendo de cerca cada detalle, cada pista, esta noticia es el broche de oro. Es la confirmación de que esas esperanzas, esas especulaciones, tenían un fundamento real. Y es una celebración de un amor que parece ha encontrado su voz. Para resumir, hemos explorado la noticia impactante de que Anne Ercel ha revelado un profundo afecto hacia Kerem Bürsin, utilizando la frase quiero mucho. Hemos recordado cómo su conexión nació en la serie Senkalkapm y cómo, a través de gestos y momentos compartidos, ha crecido hasta convertirse en un tema de gran interés público. Hemos analizado el impacto de esta declaración tanto para los fans como a nivel mediático, considerando las implicaciones para sus carreras y la posible evolución de su relación.
La valentía y autenticidad de Ande al hacer esta revelación son dignas de admiración, y esto solo aumenta el cariño y el apoyo que reciben. Y con esto, llegamos al final de este vídeo, pero no a nuestra conversación. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis lleno de emociones y noticias frescas. Ha sido un placer compartir esta noticia con todos ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta revelación de Ande Ercel? ¿Creen que este quiero mucho es una declaración de amor romántico? ¿Cuáles son sus esperanzas para la relación de Ande y Kerem? Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus reacciones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos a todos. Y si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de este análisis tanto como yo, por favor, no olviden darle a ese asterisco me gusta. Un simple clic que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, con todos aquellos que aman las historias de amor del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo con más noticias, más análisis y más momentos para compartir. Hasta la próxima, queridos espectadores. Chao, chao.